En el cumpleaños de mi esposa, ella invitó a todos excepto a mí. Todos los esposos de mis amigas son exitosos, tú eres solo un maestro de prepa. Me avergüenzo de ti. Permanecí en silencio y me alejé. Años después. En el cumpleaños número 45 de mi esposa, aprendí lo que se siente ser borrado mientras aún respiras. Todos fueron invitados, sus amigas, sus exitosos esposos, la gente que pertenecía a salones pulcros con historias pulcras. Todos excepto yo. Solo eres un maestro común y corriente, dijo ella, no con ira, sino con algo más frío. Vergüenza. Me avergüenzo de ti. No discutí. No rogué. No me presenté donde no era deseado. Permanecí en silencio y me alejé. Lo que mi esposa no sabía era esto: años después, estaría de pie en una habitación donde mi nombre importaba, y ella también estaría allí, observando desde un asiento que ya no le pertenecía. Mi nombre es David Valdés, y tenía 50 años la noche en que mi esposa decidió que yo ya no encajaba en la vida que ella quería mostrar al mundo. No fue dramático. Esa es la parte que la gente no entiende. No hubo gritos, no se lanzaron platos, no hubo portazos, solo una silenciosa comprensión que se asentó en mi pecho como una piedra. Laura había estado planeando su cumpleaños durante semanas. 45, dijo, era un hito que valía la pena celebrar adecuadamente. Reservó un salón privado en un restaurante en Polanco con paredes de ladrillo visto, iluminación suave y el tipo de carta de vinos donde los precios no estaban impresos, el tipo de lugar donde la gente se inclina para ser vista escuchando. Supe que algo andaba mal cuando se enviaron las invitaciones. No recibí ninguna. Al principio, pensé que era un error. Llevábamos casados 21 años. No esperas ser excluido del cumpleaños de tu cónyuge, especialmente no a esta etapa de la vida cuando la mayoría de las parejas han aprendido a coexistir incluso cuando el amor se ha diluido en costumbre. Pero los días pasaron. Laura hablaba de la disposición de los asientos, del ascenso del esposo de Brenda, de quién se sentaría más cerca de ella en la mesa. Nunca me mencionó. 3 noches antes de la fiesta, finalmente pregunté: ¿a qué hora debo estar allí el sábado? Dije, manteniendo mi tono casual, de la manera en que lo haces cuando temes la respuesta. Ella no levantó la vista de su teléfono. Tú no vienes. Las palabras cayeron suavemente, casi con delicadeza. Reí una vez, inseguro. ¿Qué quieres decir con que no vengo? Laura suspiró como si hubiera preguntado algo irrazonable. Dejó su teléfono y finalmente me miró a los ojos. David, todos los esposos de mis amigas son exitosos, dijo. Médicos, directores, empresarios. Hizo una pausa y luego añadió la parte que claramente había ensayado. Tú solo eres un maestro común y corriente. Y estoy cansada de fingir que eso no importa. Ahí estaba. No era ira, no era crueldad, solo juicio. No quiero sentirme avergonzada en mi propio cumpleaños, terminó. Así que es mejor si no vienes. Esperé a que algo dentro de mí explotara. No lo hizo. Lo que sentí en cambio fue una extraña y hueca calma. Del tipo que sientes cuando algo que has sospechado durante años finalmente se confirma. Ya veo, dije. Laura asintió, aliviada. Gracias por entender. Esa noche, dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque la cama de repente se sintió como un lugar al que ya no pertenecía. La gente piensa que la humillación viene con ruido, voces altas, lágrimas, drama. Pero los momentos más humillantes de mi vida siempre han sido silenciosos. Había sido maestro durante 27 años, historia y formación cívica y ética de preparatoria. El tipo de trabajo que nunca impresiona a la gente en las cenas, pero que de alguna manera logra dar forma a vidas de maneras que nadie aplaude. Solía creer que eso importaba. Cuando Laura y yo nos casamos por primera vez, ella dijo que admiraba mi dedicación, que yo era centrado, que me preocupaba por algo real. Pero la admiración, aprendí, tiene una fecha de caducidad cuando no va acompañada de estatus. En algún punto del camino, su lenguaje cambió. Solo dar clases reemplazó a ser maestro.
Todavía en la misma escuela, reemplazó a tus alumnos deben quererte mucho. Me di cuenta. Simplemente no lo confronté, porque a los hombres de mi edad se nos enseña algo peligroso, que la resistencia es lo mismo que la fuerza. Así que resistí. Resistí la forma en que evitaba presentarme en los eventos. Resistí la forma en que me interrumpía a media frase cuando hablaba de mis alumnos. Resistí las bromas, siempre enmarcadas como humor, sobre mi salario, mi horario, mis largas vacaciones de verano. Y ahora, a los 50 años, resistí ser desinvitado de la vida de mi propia esposa. La noche de la fiesta, me quedé en casa. Vi cómo la casa se vaciaba, vi a Laura elegir su vestido, ajustando cuidadosamente el escote, revisando su reflejo desde todos los ángulos. Olía a perfume caro y anticipación. «Estarás bien, ¿verdad?», preguntó, tomando su bolso de mano. «Estaré bien», dije. Ella sonrió, me besó la mejilla rápidamente, ya medio camino de irse, y salió por la puerta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos comido miles de veces juntos, donde hablamos de la hipoteca, vacaciones, planes de jubilación, donde nunca hablamos de respeto. No miré sus redes sociales esa noche. No lo necesitaba. Ya sabía lo que vería, rostros sonrientes, copas en alto, hombres con sacos a medida apoyados con confianza junto a sus esposas. Hombres que pertenecían. En cambio, abrí mi laptop y me quedé mirando una vieja carpeta que había creado meses antes. La había llamado Evidencia. No por amargura, por necesidad. Capturas de pantalla, mensajes, pequeños comentarios que Laura probablemente ni siquiera recordaba haber hecho, pequeñas piezas de evidencia que había recopilado para recordarme a mí mismo que no estaba imaginando cosas, que esta erosión de mi lugar en su vida era real. Agregé una nota más esa noche, excluido del cumpleaños número 45 de mi esposa. Razón dada, vergüenza profesional. Luego cerré la laptop. No lloré. No me enfurecí. Simplemente entendí algo que había estado evitando durante mucho tiempo. A los 50 años, había llegado al punto en que podía seguir encogiéndome para encajar en la imagen de otra persona o finalmente quedarme quieto y dejar que la verdad me alcanzara. Aún no sabía a dónde me llevaría esa decisión. Solo sabía esto, ya no perseguiría un asiento en una mesa donde ya era invisible. Y esa elección, tan silenciosa como fue, lo cambiaría todo. La mañana después del cumpleaños de Laura, la casa olía débilmente a perfume sobrante y aire frío, del tipo que persiste después de que una puerta se ha abierto y cerrado demasiadas veces sin cuidado. Me desperté antes del amanecer, como siempre lo hacía los días de semana, aunque era domingo. Décadas de enseñanza habían entrenado mi cuerpo para levantarse temprano, sin importar lo poco que hubiera dormido. Preparé café, negro, y me quedé junto a la ventana de la cocina, observando el cielo aclararse sobre nuestra tranquila calle suburbana. Laura llegó a casa en algún momento después de la medianoche. Lo supe porque escuché el suave clic de la puerta principal, luego el cuidadoso sonido de sus tacones al ser retirados cerca de la entrada. No vino a ver cómo estaba. No se disculpó. Subió directamente a la vida que había creado sin mí. Cuando bajó a la mañana siguiente, ya estaba desplazándose por su teléfono, sonriendo a los comentarios y fotos de la noche anterior. Todos se divirtieron mucho, dijo casualmente, como si informara del tiempo. Brenda publicó una foto de grupo. Deberías verla. Estoy seguro, respondí. Ella levantó la vista, sintiendo algo en mi tono. No seas así, David. Así como. Distante, dijo. Hablamos de esto. ¿Entendiste? Tomé un sorbo de mi café. Sabía amargo pero firme. Entendí que no me querías allí. Laura frunció el ceño. Yo no dije eso. Dijiste que estabas avergonzada de mí, corregí suavemente. Eso tiende a significar lo mismo. Ella hizo un gesto con la mano, despectivo. Lo estás tomando de forma demasiado personal. Esto no se trata de ti. Se trata de apariencias. Apariencias. Esa palabra se interpuso entre nosotros como un veredicto.
La había oído antes, salpicada en conversaciones durante los últimos años, en eventos de recaudación de fondos, en cenas, en eventos donde el mundo de Laura se expandía y el mío se contraía silenciosamente. Así es como funcionan las cosas a nuestra edad, continuó. La gente espera un cierto nivel de alineación. ¿Alineación con qué? Pregunté. Ella dudó. ¿Con el éxito? Ahí estaba de nuevo, esa palabra que ella esgrimía como una vara de medir. Recordé nuestros primeros años, cuando el éxito había significado pagar los créditos estudiantiles y ahorrar para el enganche de la casa, cuando celebrábamos pequeñas victorias, mi primer puesto como jefe de departamento, su primera gran cuenta. En algún punto del camino, el éxito había dejado de ser algo que construíamos juntos y se había convertido en algo que ella comparaba con los demás. Tengo 50 años, dije lentamente. He sido maestro durante casi 3 décadas. Si no me he alineado para ahora, no estoy seguro de qué estás esperando. Laura suspiró. Estás siendo dramático. Sonreí levemente. Eso es nuevo. Generalmente, me acusas de ser aburrido. Ella no se rió. Ese lunes, volví a la escuela. La preparatoria Benito Juárez se encontraba en las afueras de la ciudad, un edificio de ladrillo rodeado de altos robles y un campo de fútbol que había visto días mejores. No era impresionante, pero era familiar. Y la familiaridad, me estaba dando cuenta, tenía su propio poder silencioso. Los pasillos zumbaban con el sonido de los casilleros cerrándose de golpe y los adolescentes discutiendo sobre cosas que para ellos se sentían como el fin del mundo. Asentí a mis colegas, respondí preguntas, hice lo que siempre había hecho. En mi clase de formación cívica y ética de tercer periodo, Efraín Morales se sentaba en la última fila, con la capucha puesta y la mirada baja. Efraín se había transferido a mitad de año, 17 años, apenas aprobando. Inteligente pero cansado de una manera que ningún adolescente debería estar. Profe Valdés, murmuró mientras pasaba por su escritorio. ¿Tiene un minuto después de clase? Por supuesto, dije. Cuando sonó la campana, Efraín se quedó mientras los demás salían corriendo. Se quedó mirando el suelo durante un largo momento antes de hablar. Creo que voy a dejar la prepa, dijo. Las palabras fueron directas, sin pulir, honestas. ¿Por qué? Pregunté. Se encogió de hombros. ¿Qué sentido tiene? Mi mamá tiene 2 trabajos. Mi papá se fue. Necesito ganar dinero. Me apoyé en el escritorio. ¿Y crees que dejar la escuela ayudará? Creo que es realista, respondió. Estudié su rostro, la frustración, la resignación. Lo había visto antes, cientos de veces en diferentes formas. Sabes, dije, la gente me dijo algo similar una vez. Que ser maestro no era realista. Que no me llevaría a ninguna parte. Efraín levantó la vista, sorprendido. ¿De verdad le dijeron eso? Sí, dije. Todavía lo hacen. ¿Y por qué lo hizo? Preguntó. Pensé en Laura, en la palabra de apariencias, en el asiento vacío en su cumpleaños. Porque algunas cosas importan incluso cuando no parecen impresionantes, dije. Y porque rendirse temprano tiene una forma de seguirte por más tiempo de lo que esperas. Efraín no respondió de inmediato, pero asintió. Piénsalo, agregué. No decidas todo tu futuro por una mala semana. Mientras se iba, sentí que algo firme se asentaba en mi pecho. ¿Esto? Esta era la parte de mi vida que nadie podía borrar. Esa tarde, me encontré con Héctor Castillo en el estacionamiento de maestros. Héctor había sido mi director años atrás, cuando en la SEP todavía escuchaban a los educadores. Se había jubilado recientemente, pero seguía involucrado como mentor. «Te ves cansado», dijo, ajustándose el saco. «Tuve un fin de semana», respondí. Me estudió por un momento. ¿Del tipo silencioso o del tipo ruidoso? Del tipo silencioso, dije. Esos son peores. Héctor asintió. Generalmente lo son. Nos sentamos en un banco cerca del campo, viendo a los estudiantes practicar. Le conté sobre el cumpleaños, sobre ser excluido,
sobre la palabra avergonzada. No me interrumpió. Cuando terminé, suspiró. A nuestra edad, dijo, la gente te muestra quiénes son no a través de la ira, sino a través de las prioridades. Eso es lo que me asusta, admití. No creo que ya sea una prioridad. Héctor me miró. Entonces deja de actuar como si fueras un accesorio en la historia de otra persona. Lo miré. ¿Qué significa eso? Significa, dijo, que la dignidad es ruidosa. No discute, elige. Esa noche, agregué otra entrada a la carpeta evidencia. No una captura de pantalla esta vez, solo una oración. Conclusión, no se trata de dinero, se trata de visibilidad. Cerré la laptop y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Laura llegó a casa tarde de nuevo. No preguntó por mi día. No le pregunté por el de ella. Dos personas bajo un mismo techo, moviéndose en líneas paralelas que ya no se encontraban. Entendí algo entonces con una claridad que se sentía tanto dolorosa como liberadora. No estaba perdiendo mi matrimonio de golpe. Lo estaba viendo clasificarme lentamente cada vez más bajo hasta que no quedó espacio para quien realmente era. Y sabía en el fondo que no podía detener eso esforzándome más. Solo podía detenerlo quedándome quieto. La primera vez que me di cuenta de que estaba recopilando pruebas, me dije a mí mismo que era temporal, solo algo para anclarme cuando la conversación comenzaba a sentirse resbaladiza, cuando Laura decía que nunca quiso decir algo de la manera en que yo lo escuché, cuando comencé a dudar de mi propia memoria, de mis propias reacciones. Así que guardé cosas, un mensaje de texto aquí, un comentario allá, una nota de voz que le envió a Brenda y que no se dio cuenta de que podía escuchar porque había dejado su teléfono en el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Nunca la confronté con nada de eso. Ese no era el punto. El punto era la verdad. A los 50 años, dejas de querer ganar discusiones. Solo quieres saber si estás pisando tierra firme. 2 semanas después del cumpleaños, Laura y yo asistimos juntos a un cóctel benéfico, no porque ella quisiera que estuviera allí, sino porque no quería preguntas. No tienes que quedarte mucho tiempo, dijo en el auto, alisando la parte delantera de su vestido. Solo sé agradable. Siempre soy agradable, respondí. Ella no sonrió. El lugar era una bodega renovada en el centro, luces de cadena, canapés servidos, el zumbido de una conversación educada. Reconocí varias caras, cónyuges de las amigas de Laura, hombres con apretones de manos firmes y sonrisas seguras. Este es David, dijo Laura rápidamente al presentarme. Sin apellido, sin contexto. ¿Y tú qué haces? Preguntó un hombre, ya medio volteado. Doy clases en una preparatoria, dije. Oh, respondió, educado pero terminado. Eso es admirable. Laura rió ligeramente, el sonido quebradizo. Es muy apasionado. Apasionado, otra palabra que había reemplazado a respetado. Me quedé junto a la barra bebiendo un agua mineral, observando a Laura moverse sin esfuerzo por la habitación. Ella brillaba aquí. Este era su ecosistema. Reía en los momentos adecuados, asentía las historias adecuadas, tocaba los brazos lo suficiente como para sentirse conectada. Noté cuán raramente miraba en mi dirección. De camino a casa, estaba callada. Estuviste distante esta noche, dijo finalmente. Estuve donde me pusiste, respondí. Ella suspiró. Haces todo tan pesado. No respondí. Esa noche, cuando ella se fue a la cama temprano, me senté en la mesa de la cocina y abrí la carpeta de nuevo. ¿Evidencia? Agregué una captura de pantalla de un mensaje que había enviado a principios de esa semana, uno con el que me había topado mientras la ayudaba a solucionar un problema con su teléfono. Ojalá David hubiera elegido algo más grande. No sentí ira al leerlo, solo claridad. A la mañana siguiente, me reuní con Héctor Castillo para tomar un café en un Sanborns. El lugar era de la vieja escuela, cabinas de vinilo, café fuerte, meseras que recordaban tu pedido si venías con frecuencia. A Héctor le gustaban los lugares donde la conversación importaba más que el ambiente. Estás más callado de lo habitual, dijo después de que nos sentamos. Estoy escuchando más, respondí.
Él levantó una ceja. ¿A qué? A los patrones. Le conté sobre la carpeta, sobre los mensajes, sobre la sensación de que me estaban editando lentamente de mi propia vida. Héctor revolvió su café lentamente. La gente no suele descartar lo que valora, dijo. Primero lo minimizan. Eso es reconfortante, murmuré. No pretende serlo, dijo. Pretende ser preciso. Se inclinó hacia adelante. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que Laura celebró algo sobre ti que no fuera útil para su imagen? Lo pensé, realmente lo pensé. No puedo recordar, admití. Héctor asintió. Entonces aquí está la parte difícil. No arreglas eso volviéndote más ruidoso, más rico o más brillante. ¿Entonces qué hago? Pregunté. Me sostuvo la mirada. Decides si estás dispuesto a ser invisible a cambio de estar casado. La palabra se asentó pesadamente entre nosotros. No te estoy diciendo que la dejes, agregó. Te estoy diciendo que dejes de encogerte. Esa tarde, Efraín Morales apareció en mi salón de clases durante el almuerzo. Hablé con mi mamá, dijo, dejándose caer en una silla. Quiere que me quede en la prepa, al menos hasta graduarme. Eso es bueno, dije. Él asintió. Dijo que debería agradecerle. Sonreí. No me debes nada. Él dudó. Mi tío dice que los maestros realmente no llegan a ninguna parte, que es un trabajo sin futuro. Lo observé con atención. ¿Y qué piensas tú? Se encogió de hombros. Creo que usted parece sólido. La palabra golpeó más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido en años. Sólido. Lo escribí esa noche, no en la carpeta de evidencia, sino en un cuaderno que había comenzado a llevar para mí. Recordatorio, ser sólido no es lo mismo que ser pequeño. Laura notó los cambios antes de que yo dijera algo. Dejé de preguntar por su día, dejé de ofrecerme voluntariamente para asistir a eventos, dejé de llenar los silencios que ella creaba. Te estás distanciando, dijo una noche, con los brazos cruzados. Estoy quieto, corregí. Eso no es lo mismo. Lo es cuando te has estado moviendo hacia alguien que sigue retrocediendo, dije. Ella me miró confundida. ¿Por qué estás haciendo esto difícil? Casi me río. A los 50 años, aprendes que el difícil a menudo solo significa inconveniente. Esa noche, moví mis archivos personales a una cuenta separada en la nube, no para ocultar nada, sino para protegerlo. Etiqueté la carpeta de nuevo. ¿Evidencia? No eliminar. Aún no sabía para qué la necesitaría. Solo sabía que algo se avecinaba, porque cuando alguien comienza a verte como una carga en lugar de un compañero, no se detiene en la exclusión. Intensifican, y yo finalmente había dejado de fingir lo contrario. El silencio tiene un ritmo cuando dejas de luchar contra él. Al principio, se siente antinatural, como contener la respiración bajo el agua. Esperas pánico. Esperas que tu pecho se apriete, que tus pensamientos se dispersen. Pero luego sucede algo más, el ruido se desvanece. Y en esa quietud, comienzas a escuchar lo que realmente importa. Para mí, ese ritmo tomó forma en las mañanas tempranas en la preparatoria Benito Juárez. Comencé a llegar antes de que el personal de limpieza terminara de abrir las puertas. Los pasillos estaban vacíos, las luces atenuadas, el aire aún fresco de la noche. Me gustaban esos momentos. Me recordaban por qué había elegido esta vida en primer lugar, antes de los títulos, antes de las apariencias, antes de ser medido contra la definición de éxito de otra persona. Comencé una nueva iniciativa esa primavera. Nada llamativo, ningún comunicado de prensa, solo un programa piloto para estudiantes que se estaban escapando por las grietas, chicos como Efraín Morales. Lo llamamos el Proyecto Puente Cívico, una combinación de tutorías después de la escuela, mentoría comunitaria y aplicaciones del mundo real de la historia y el civismo. Los estudiantes investigaron problemas locales, entrevistaron a veteranos y regidores, y presentaron propuestas de cambio. La idea era simple: si podían verse a sí mismos como parte de algo más grande, podrían dejar de rendirse.
Efraín fue uno de los primeros en inscribirse. ¿Seguro que quieres quedarte hasta tarde? Le pregunté la primera tarde. Se encogió de hombros. Es mejor que ir a casa. Durante las siguientes semanas, lo vi cambiar de maneras pequeñas y constantes. Comenzó a hacer preguntas, comenzó a ofrecerse como voluntario para leer en voz alta, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, su historia aún no estaba escrita. Me quedaba hasta tarde la mayoría de las noches, mucho después de que Laura hubiera dejado de preguntar cuándo llegaría a casa. En casa, la distancia crecía, no con discusiones, sino con ausencia. Laura y yo compartíamos espacio, no vida. Ella iba y venía con su calendario lleno de eventos, cenas y reuniones que importaban a personas que yo nunca conocería. Cuando nos cruzábamos, las conversaciones eran educadas, eficientes, vacías. Una noche, mencionó casualmente, Brenda dice que la firma de su esposo abrirá una nueva oficina en Monterrey. Organizarán una gala. «Qué bien», dije. Hizo una pausa, esperando claramente más. «¿No quieres venir?» «No», respondí honestamente. Ella me estudió. «Antes te importaba». «Antes lo intentaba», dije. Eso pareció desconcertarla más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Héctor Castillo me llamaba regularmente. «Te ves más firme», dijo una tarde mientras caminábamos juntos por el campo. «Cansado, pero firme». «Me siento alineado», dije, sorprendiéndome a mí mismo con la palabra. Él sonrió. «Eso es lo que pasa cuando dejas de actuar». Para el verano, el proyecto Puente Cívico había crecido. Los padres comenzaron a llamar. Los maestros ofrecieron su tiempo como voluntarios. Una organización local sin fines de lucro ofreció una pequeña beca. No se lo dije a Laura. No porque lo estuviera ocultando, sino porque ya no necesitaba su aprobación para sentirme legítimo. En julio, recibí un correo electrónico de la oficina del secretario de Educación Estatal. «Hemos estado escuchando sobre su trabajo». Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a Héctor. «Así es como comienza», respondió. El reconocimiento no cambió mi rutina. Seguía calificando trabajos en la mesa de la cocina, seguía empacando mi almuerzo, seguía conduciendo el mismo sedán viejo al trabajo cada día. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en años, no me preguntaba si era suficiente. Estaba construyendo algo que respondía a esa pregunta por sí solo. Efraín se graduó ese año. El día de la ceremonia, me encontró entre la multitud. «Entré a la Universidad Estatal», dijo, sonriendo. «Para estudiar Derecho». «Eso es increíble», dije. Él asintió. Tenía razón. Rendirme temprano me habría seguido. Lo vi cruzar el escenario, diploma en mano, y sentí un orgullo silencioso que no tenía nada que ver con el reconocimiento. A principios de otoño, llegó la carta, un sobre formal, sello oficial, mi nombre impreso pulcramente en el frente. Laura la vio en el mostrador cuando llegó a casa. «¿Qué es eso?», preguntó. «Solo algo de la SEP», dije, sin comprometerme. Ella frunció el ceño. «No me dijiste que esperabas algo». «No lo esperaba», respondí. La abrí más tarde esa noche, solo. Había sido nominado para un premio estatal de liderazgo educativo. La ceremonia se llevaría a cabo en la primavera, los nominados estaban invitados a hablar sobre su trabajo. Me senté allí durante mucho tiempo, con la carta en la mano. No me sentí triunfante. Me sentí preparado. Laura notó el cambio en mí antes de notar que la carta había desaparecido. «Eres diferente», dijo una noche. «Más tranquilo». Dejé de discutir con la realidad, dije. Ella no entendió lo que quise decir. Lo haría, pero todavía no. Esa noche, abrí la carpeta de evidencia de nuevo. No agregué nada. Por primera vez desde que la creé, me di cuenta de que podría no necesitarla para protegerme por mucho más tiempo, porque cuando dejas de rogar por un asiento en la mesa de otra persona, comienzas a construir la tuya. Y a veces, las personas que una vez te excluyeron aparecen sin ser invitadas,
esperando sentarse a la cabecera. Simplemente no se dan cuenta de que la mesa ha cambiado. El artículo se publicó un miércoles por la mañana. No lo supe hasta que Héctor me llamó durante mi primer periodo libre. ¿Has visto el periódico? Preguntó, su voz con esa mezcla familiar de contención y orgullo. No, dije. Debería preocuparme. Deberías estar preparado, respondió. Tu nombre está ahí fuera ahora. Cuando lo busqué en mi teléfono, el titular era modesto, sin lenguaje sensacionalista, sin afirmaciones dramáticas, educador local reconocido por impacto comunitario después de 27 años en el aula. Debajo había una foto, una que apenas reconocí, yo de pie en mi salón de clases, con las mangas arremangadas, un pizarrón detrás de mí lleno de notas del proyecto Puente Cívico. Parecía mayor de lo que me sentía, más tranquilo de lo que recordaba. El artículo mencionaba el programa, a Efraín, las cifras de graduación, la nominación. No mencionaba a Laura. Bloqueé mi teléfono y volví a dar clase. Laura lo vio esa noche. Lo supe porque cuando entré en la casa, estaba sentada en la isla de la cocina con su laptop abierta, los ojos escaneando la pantalla con una intensidad que no había visto dirigida hacia mí en años. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Dejé mi portafolio. ¿Decirte qué? Esto, dijo, girando la pantalla hacia mí. Este artículo, el premio, todo. No pensé que te importara, respondí. Su boca se abrió y luego se cerró. Por supuesto que importa. Esperé. Quiero decir, corrigió rápidamente, nos importa a nosotros. Esto es bueno. La gente se está dando cuenta. La gente, no yo. Me alegro de que estés feliz, dije. Laura se levantó, ya cambiando a un ritmo familiar. Deberíamos hacer algo, una cena. Tal vez invitar a algunas personas de la secretaría. Mostrar apoyo. Apoyo. La vi reorganizar la narrativa en tiempo real. Ya he confirmado nuestra asistencia a la ceremonia, continuó. Es importante que presentemos un frente unido. La palabra frente aterrizó exactamente donde esperaba. ¿Cuándo confirmaste la asistencia?, pregunté. Justo ahora, dijo, como si fuera obvio. Querrán que la familia esté allí. Asentí lentamente. Alguien me preguntó. Ella parpadeó. David, no seas difícil. Ahí estaba de nuevo, la misma frase que había usado cuando le pregunté sobre su cumpleaños. No estoy siendo difícil, dije. Estoy siendo claro. Su paciencia se agotó. Este es un gran momento. La gente estará observando. Lo sé, dije. Y como tu esposa. Y como mi esposa, interrumpí suavemente, me dijiste que estabas avergonzada de mí. La habitación se quedó muy silenciosa. Eso fue hace meses, dijo finalmente. Las cosas cambian. Sí, respondí. ¿Lo hacen? Más tarde esa noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí. Hola, David, soy Brenda. Felicidades por el artículo. Laura debe estar muy orgullosa. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento antes de responder, gracias. Un minuto después, llegó otro mensaje, estamos todos emocionados de verlos a los dos en la ceremonia. Laura dice que será todo un evento. No respondí. En cambio, abrí la carpeta Evidencia. Me desplacé lentamente, no porque necesitara recordarme lo que había sucedido, sino porque necesitaba confirmar lo que estaba sucediendo ahora. El patrón era inconfundible, exclusión seguida de borrado, borrado seguido de reinvención, reinvención seguida de apropiación. Héctor me lo había advertido, no dejes que nadie reescriba tu historia. La semana siguiente, me apartaron después de una reunión de maestros. David, dijo la subsecretaria de Educación, sonriendo. Estamos deseando escuchar tu discurso. ¿Discurso?, pregunté. Sí, dijo, en la ceremonia. 10 minutos sobre tu trayectoria, tus valores.
Hizo una pausa. La historia de tu familia también, si quieres. Pensé en el cumpleaños de Laura, el asiento vacío. Me centraré en el trabajo, dije. Ella asintió con aprobación. Ese suele ser el enfoque más sólido. Laura intensificó los preparativos a medida que se acercaba la fecha. Hablaba de atuendos, de fotógrafos, de qué lado del escenario tendría mejor iluminación. Deberíamos coordinar los colores, dijo una mañana, parecer cohesivos. La miré entonces, realmente la miré. No era maliciosa. No era cruel. Era oportunista. Y eso era más difícil de perdonar. No voy a coordinar, dije. Ella se rió, pensando que estaba bromeando. Eres imposible. No, dije. He terminado de actuar. La risa se desvaneció. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó. Significa, dije con calma, que no te estoy impidiendo asistir, pero no voy a compartir mi plataforma. Sus ojos se entrecerraron. No puedes impedirme estar allí. No tengo la intención de hacerlo, respondí. Tengo la intención de ser honesto. Ella me miró fijamente, tratando de encontrar el ángulo que le devolvería el control. Me vas a avergonzar, dijo. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. No te mencionaré, dije. Eso es todo. Se le cortó la respiración. ¿No lo harías? No te mencioné cuando le dijiste a la gente que estabas avergonzada de mí, respondí. Este es el mismo límite. Se dio la vuelta, furiosa. La noche antes de la ceremonia, dormí bien. Eso me sorprendió. Sin pensamientos acelerados, sin discusiones ensayadas, solo una firme sensación de resolución. Preparé mi traje, nada lujoso, el que usaba para las graduaciones y los funerales, momentos que importaban. Imprimí mi discurso y lo leí una vez. Agradecía a los estudiantes, a los colegas, a los mentores. Agradecía a las personas que se presentaron. Laura no fue mencionada. No me sentí vengativo. Me sentí alineado. En la mañana de la ceremonia, Héctor llamó. ¿Estás listo? Preguntó. Lo estoy, dije. Hizo una pausa. Pase lo que pase hoy, recuerda esto, el reconocimiento no te hace real. Revela quién ya eras. Lo sé, sonreí. Mientras conducía hacia el lugar, con la ciudad desplegándose ante mí, sentí que algo que había estado inquieto durante años se asentaba. No estaba caminando hacia la venganza. Estaba caminando hacia la verdad. Y la verdad, estaba aprendiendo, no necesitaba permiso para mantenerse en pie. El auditorio olía débilmente a madera pulida y programas frescos. Las filas de sillas se llenaron rápidamente mientras educadores, administradores y funcionarios locales tomaban sus asientos. El bajo murmullo de la conversación subía y bajaba como una marea. Me quedé cerca de la entrada lateral, con el programa doblado en la mano, escuchando mi nombre anunciado suavemente por los altavoces como nominado. Oírlo en voz alta todavía se sentía extraño, como ver tu reflejo en un lugar inesperado. Laura llegó 10 minutos después. No me volví cuando escuché sus tacones. No lo necesitaba. La habitación se movió a su alrededor de la manera en que siempre lo hacía cuando entraba en un espacio lista para ser vista. Llevaba un vestido azul marino ajustado, el cabello cuidadosamente peinado, la postura precisa. Lista para la cámara. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para escanear las primeras filas antes de avanzar. Creo que esta es la sección familiar, le dijo al acomodador, su voz con una autoridad tranquila. El acomodador dudó, mirando una lista. Tendré que comprobarlo. Está bien, dijo Laura suavemente. Soy su esposa. Observé desde la esquina cómo la guiaban a la segunda fila. No en la primera, no a mi lado. Lo suficientemente cerca como para ser visible, lo suficientemente lejos como para sentirse deliberado. Héctor me encontró momentos después. Ella está aquí, dijo suavemente. Lo sé, respondí. ¿Sigues bien?
Nunca he estado más seguro. Las luces se atenuaron. El programa comenzó. Un orador tras otro subió al escenario, compartiendo historias de aulas transformadas, estudiantes alcanzados, comunidades cambiadas. Escuché, aplaudí, esperé. Cada nombre llamado antes que el mío se sintió como una inhalación, una exhalación. Entonces llegó el momento. El presentador pronunció mi nombre claramente. Por favor, den la bienvenida a David Valdés. Los aplausos surgieron, cálidos, genuinos. Subí al escenario, las luces brillantes pero firmes. Desde aquí podía verlo todo, las caras, las cámaras, la sutil inclinación de la cabeza de Laura mientras se inclinaba hacia adelante, lista. Coloqué mis notas en el podio, respiré una vez. Gracias, comencé, mi voz uniforme. Gracias a la secretaría, a mis colegas y a los alumnos que me recuerdan cada día por qué este trabajo importa. Hablé de la enseñanza, de presentarse cuando es difícil, de Efraín y de los innumerables estudiantes como el que cargan más de lo que deberían a los 17 años. Agradecí a Héctor, al equipo del proyecto Puente Cívico, a los padres que confiaron en nosotros. Y luego hice una pausa. La gente a menudo pregunta quién me apoyó en este viaje, dije, quién estuvo a mi lado cuando el trabajo era silencioso y el reconocimiento inexistente. Sentí que la sala se inclinaba. Mi familia, continué, es el grupo de personas que se presentó consistentemente, que creyó en el valor de este trabajo mucho antes de que fuera visible. Miré a la audiencia, encontré los ojos de Héctor, algunas caras familiares de la escuela. Quiero agradecer a mis alumnos, dije, a mis colegas, a mis mentores, a la comunidad que eligió estar conmigo. Eso fue todo. Sin pausa para causar efecto, sin mirar hacia atrás, sin extender una invitación. Cerré mis comentarios con una línea simple, gracias por permitirme hacer un trabajo que importa. Los aplausos llegaron rápido, más fuertes que antes. Llenaron la sala, firmes y fuertes. Por el rabillo del ojo, vi a Laura levantarse. David, llamó, su voz cortando los aplausos. ¿Olvidaste algo? La sala se quedó en silencio, las cabezas se giraron. No me di la vuelta. La parte familiar de mis comentarios está completa, dije con calma al micrófono. Una onda recorrió la audiencia, confusión, curiosidad. Laura se acercó más al escenario. Soy tu esposa, dijo, ahora más fuerte. Seguramente no quisiste. Me volví entonces, no bruscamente, no con enojo, solo lo suficiente para encontrar sus ojos. Quise decir exactamente lo que dije, respondí. Estoy honrando los límites que estableciste cuando me dijiste que estabas avergonzada de mí. Un silencio cayó. Se podía sentir, como una respiración contenida. La expresión de Laura vaciló. Por primera vez, el barniz se resquebrajó. Eso no es lo que quise decir, dijo rápidamente. Lo estás sacando de contexto. Este es el contexto, dije, mi voz aún firme. Espacio público, verdad pública. Un miembro del personal se acercó, amable pero firme. Señora, por favor regrese a su asiento. Laura dudó, miró a su alrededor, vio los ojos puestos en ella, las cámaras. Luego se dio la vuelta y se sentó. Los aplausos regresaron, no explosivos, sino resueltos. La gente se puso de pie una por una, no para aclamar, sino para reconocer. Me alejé del podio y salí del escenario, con el corazón firme, la respiración tranquila. Sin una oleada de triunfo, solo alivio. Detrás del escenario, Héctor me dio una palmada en el hombro. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. No la avergoncé, dije en voz baja. No, estuvo de acuerdo. Dejaste de proteger una mentira. Vi a Laura a través de la cortina. Estaba sentada rígida, con las manos apretadas, la mirada fija hacia adelante. Por primera vez, ella no tenía el control de la narrativa. No sentí ningún impulso de acercarme a ella, ninguna necesidad de explicar. La ceremonia continuó, más nombres, más aplausos. Pero algo había cambiado, no solo entre Laura y yo, sino dentro de mí. Había hablado sin atacar.
Había mantenido mi posición sin levantar la voz. A los 50 años, eso se sintió como una victoria que nadie podría quitarme. Cuando el evento terminó, la gente se acercó a darme la mano, a agradecerme, a compartir historias de maestros que cambiaron sus vidas. Escuché. Sonreí. Acepté la amabilidad sin encogerme. Laura esperó cerca de la salida. Tenemos que hablar, dijo con tensión. Aquí no, respondí. Sus ojos buscaron mi rostro. Me humillaste. La miré a los ojos. Dije la verdad. Ella se burló. Hiciste que pareciera que no te apoyaba. Tú tomaste esa decisión mucho antes de hoy, dije. Yo solo dejé de encubrirla. Abrió la boca y la cerró, las palabras finalmente le fallaron. Me voy a casa, dije. Podemos hablar mañana. Mientras me alejaba, no sentí que la estaba dejando atrás. Sentí que estaba caminando hacia adelante, solo, tal vez, pero intacto. Y por primera vez en años, eso fue suficiente. El camino a casa fue silencioso de una manera que se sintió ganada. Las luces de la calle se deslizaban por el parabrisas en intervalos lentos y uniformes. Y por primera vez en años, mis hombros no estaban tensos por un pensamiento que intentaba no tener. Estacioné en la entrada y me senté por un momento, con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante. La casa se veía igual que siempre, setos recortados, luz del porche encendida, un lugar que una vez se sintió como certeza. Laura llegó 15 minutos después. No dijo nada al principio. Pasó a mi lado hacia la cocina, dejó su bolso con más fuerza de la necesaria y finalmente se giró. Me humillaste, dijo. Su voz no era fuerte. No necesitaba serlo. Llevaba la agudeza de alguien que había perdido el control de una historia que creía poseer. No lo hice, respondí. Dije la verdad. Ella rió una vez, amargamente. Me hiciste ver como una villana. No te hice ver como nada, dije. Dejé de fingir. Se cruzó de brazos. Podrías haberlo manejado en privado. Lo intenté, dije. Durante años. Eso la afectó. Desvió la mirada, recorriendo la habitación como si buscara un mejor argumento. Estás actuando como si nunca te hubiera apoyado. Estoy actuando como si el apoyo no solo apareciera cuando hay cámaras, dije. El silencio se extendió entre nosotros, denso y desconocido. Finalmente, exhaló. Estaba avergonzada, admitió, ahora en voz baja. No de ti, de lo que la gente pensaría. Asentí. Lo sé. Eso pareció sorprenderla. Y por eso, continué, esto no podía continuar. Ella me miró fijamente. ¿Así que eso es todo? ¿Un discurso y terminaste? No, dije. 21 años, y he terminado de fingir que está bien que te avergüences de mí. Sus ojos se llenaron, no de lágrimas, sino de algo parecido al miedo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Respiré hondo. Estoy diciendo que elijo la paz sobre la actuación. No decidimos todo esa noche. Los finales reales rara vez llegan completamente formados, pero acordamos espacio, tiempo, honestidad sin teatralidad. Al final de la semana, me había mudado a la habitación de invitados. Al final del mes, habíamos comenzado los trámites del divorcio, no con enojo, no dramáticamente, sino con un entendimiento silencioso de que lo que habíamos construido ya no encajaba con quienes éramos. Algunas personas lo llamaron triste. Yo lo llamé respetuoso. Las consecuencias fueron sutiles. El círculo social de Laura no explotó. Sin escándalos, sin titulares, solo preguntas, pausas incómodas, invitaciones que llegaban con menos frecuencia. Descubrió lentamente que la imagen sin integridad tiene una vida útil corta. Escuché a través de Héctor que alguien había preguntado, ¿no es ella la que dijo que estaba avergonzada de él? Eso fue suficiente. En cuanto a mí, la vida se acomodó en algo estable. Seguí dando clases. Expandí el proyecto Puente Cívico a 2 escuelas más.
Efraín me visitó una vez, vistiendo una sudadera de la universidad, sonriendo como si fuera el dueño del futuro. Me va bien, me dijo. Sabía que lo harías, dije. Algunas noches me sentaba en el porche con un libro y una taza de café, escuchando al vecindario calmarse. Sin actuaciones, sin llevar la cuenta, solo silencio. A los 50 años, aprendí algo que desearía haber sabido antes: el éxito no se trata de quien aplaude cuando te presentan. Se trata de quien nunca necesitó una presentación para ver tu valor. Laura y yo todavía hablamos, cordialmente, con cuidado. No queda amargura, solo límites. Del tipo que estableces no para castigar, sino para proteger. No me arrepiento de los años que compartimos. Me enseñaron en quién estaba dispuesto a convertir